Muy buenas. En este nuevo vídeo vamos a ver el método de transformación de fuentes que ya vimos en corriente continua. Le vamos a ver para corriente alterna. No me voy a parar en decir cómo funciona este método, porque ya lo conocemos. Cuando tenemos una fuente de tensión en serie con una resistencia, pues se puede convertir en una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿vale? Podemos transformar una fuente de tensión en fuente de corriente y viceversa. Bien, vamos a verlo. Recordemos, el método de transformación de fuentes, como os digo, decía que una fuente de tensión en serie con una resistencia se podía convertir en una fuente de corriente, siempre con la punta de flecha mirando hacia el positivo, en paralelo con una resistencia, ¿vale? Que será R, esta resistencia será R, y esto se calcula a través de la ley de Ohm. Si tenemos V, pues será I, y teniendo voltaje y resistencia, podemos calcular corriente. Este era el método que habíamos visto para resolver ciertos sistemas, ciertos circuitos. Bien, ahora no solo lo podemos hacer con una resistencia, sino que lo podemos hacer con cualquier elemento pasivo. Porque cualquier elemento pasivo, como hemos visto, tanto condensadores como bobinas como resistencias, tienen su propia impedancia. Entonces, cuando encontramos una fuente de tensión alterna en serie con una impedancia, ya sea resistiva, capacitiva o inductiva, podemos reducirlo a una fuente de corriente alterna, ¿vale? En paralelo con la misma impedancia, ¿vale? Igual que lo hacíamos anteriormente. Entonces esto lo vamos a ver con un pequeño ejercicio que va a ser más sencillo. Bien, en este ejercicio nos piden hallar la incógnita V0, que es la caída de tensión que hay en la resistencia de 2 ohmios, ¿vale? En un circuito que tenemos dos fuentes de tensión alterna, esta la pongo ahí, dos fuentes de tensión alterna, una fuente de corriente alterna que están con su unidad expresada en fasores, ¿vale? 6 0 grados, 2 0 grados amperios y 12 0 grados voltios. Tenemos un condensador que está expresado como impedancia, menos J1 ohmios, y las dos resistencias que están expresadas por impedancia de 2 ohmios. Bien, vamos a hacerlo por transformación de fuentes. Lo primero que tenemos que ver es, recordemos que queremos pasar fuente de tensión en serie con resistencias o con impedancia a fuente de corriente en paralelo con impedancia. Entonces, aquí por de pronto tenemos una fuente de tensión que está en serie con una impedancia. Eso lo podemos transformar a una fuente de corriente en paralelo con una impedancia. Vamos a hacerlo. Entonces, esto se convertirá en una fuente de corriente que tendrá en paralelo una impedancia, lo voy a poner ya como impedancia. Aquí tendremos en paralelo la otra impedancia de 2 ohmios. En paralelo tendremos la fuente de corriente que ya estaba. Tendremos la fuente de tensión que había por aquí y la última impedancia, que es donde tenemos la incógnita. Entonces, si ponemos los valores, esta será de menos J1 ohmios, esta será de 2 ohmios, esta de 2 0 grados amperios, esta de 12 0 grados voltios, esta será de 2 ohmios, aquí seguimos teniendo la incógnita V0, y ¿de cuánto será esta fuente de corriente? Pues esta hay que calcularla. La fuente de corriente será voltaje partido impedancia, en este caso. Entonces el voltaje son 6 0 grados, como los 0 grados no ponemos, quedaría como 6 voltios, dividido entre menos J1. Esto será igual a J6, porque esto, recordad, pasa para arriba en positivo, multiplicado por menos 1. Entonces, J6 será 6,90 grados amperios. Esa es nuestra fuente de corriente ahora. Lo podéis calcular, como ya hemos visto, que se pasa de forma rectangular a forma polar, ¿vale? Simplemente pasar el J6 a forma polar. Y nos queda 6,90 grados amperios. Ahora hay que reducir, porque yo lo que veo aquí, veo dos impedancias en paralelo, veo dos fuentes de corriente en paralelo que se pueden sumar, porque recordad que todo esto es un nodo y todo esto es un nodo. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera.
Esto nos va a quedar una fuente de corriente en paralelo con una única impedancia, ¿vale? Ahora nos va a quedar la fuente de tensión y la última impedancia, que es donde está la incógnita. Entonces, ¿esto cuánto será? Esto será 2 ohmios menos J1 ohmios. Entonces nos quedará 0,4 menos J 0,8, es decir, los cálculos, ¿vale? Y esto nos quedará 2 más J6 amperios. Por último, esta seguirá siendo 2 ohmios y esta será 12 0 grados voltios. Y aquí seguiremos teniendo la incógnita. Bien, si ahora volvemos a operar de esta manera, porque ahora vemos aquí que tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, con una impedancia. Bien, pues esto, el objetivo es convertirlo a una fuente de tensión en serie con una impedancia, de tal manera que el circuito nos quedará todo en serie, nos quedará una fuente de tensión en serie con una impedancia, en serie con una fuente de tensión y en serie con otra impedancia, que se podrá reducir. Entonces, fuente de tensión en serie con una impedancia, en serie con la otra impedancia, perdón, con la otra fuente de tensión y en serie con la otra impedancia. Esta es la que tenemos ahí de 0,4 menos J 0,8 ohmios, que es la misma. Esta es la de 12 0 grados, esta es la de 2 ohmios, y esta ahora valdrá lo mismo, aplicamos la ley de Ohm, entonces el voltaje será igual a la impedancia por la corriente. La impedancia es 0,4 menos J 0,8 y eso por la corriente, que era 2 más J6. Esto nos da un total de 5,6 más J 0,8 voltios. Entonces esto es lo que vale esta fuente de tensión, 5,6 más J 0,8 en voltios. Bien, si ahora reducimos, tenemos esta fuente de tensión y esta fuente de tensión, que si recorremos, entra por el negativo la corriente, sale por el positivo, entra por el positivo, sale por el negativo. Es decir, hay que restarlas porque están con la polaridad cambiada. Entonces, si restamos, nos vamos a encontrar con una única fuente de tensión, ¿vale? Que tendrá el valor de menos 6,4 más J 0,8 voltios, ¿vale? Una impedancia de 0,4 menos J 0,8 ohmios y la otra impedancia, que es donde está la incógnita, de 2 ohmios. Y seguimos teniendo aquí nuestra incógnita de más menos V0. Bien, este valor le podemos pasar a forma polar, ¿vale? A forma de fasor, que es como nos interesa, que le voy a poner por aquí. Este valor será 6,45, 172,87 grados voltios, ¿vale? Ese es el valor de esa fuente de tensión. Entonces, ahora es sencillo, porque lo que tenemos que saber es este voltaje de aquí. Entonces, simplemente aplicando un divisor de voltaje por divisor de voltaje, podemos calcularlo muy sencillamente. V0 será igual al valor de la fuente, que es 6,45, 172,87 grados, por la resistencia o la impedancia correspondiente, que es la de 2 ohmios, por 2 ohmios, y todo ello dividido entre la suma de las impedancias, que es 0,4 menos J 0,8 más 2. ¿Esto cómo será? Esto será 5,1 menos 168,69 grados voltios. Entonces el valor de V0 que nos piden es 5,1 menos 168,69 grados en voltios. Como veis, es exactamente igual que cuando hacíamos en corriente continua, pero ahora es en corriente alterna, con lo cual por ello usamos números complejos y la unidad imaginaria, que es J, ¿vale? O los fasores en notación polar. Bien, pero la mecánica es igual de sencilla. Simplemente si transformando las fuentes de tensión en serie con impedancias, las transformamos a fuentes de corriente en paralelo con impedancias. Y hasta que obtengamos el resultado. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo.